sienten ahí, todos están ahí. Ahora seguimos desarrollando el panel de discusión en torno a desplazamientos humanos forzados, y los subtemas que este panel va a abordar tienen que ver con desplazamiento y retorno forzado. Todos los participantes, los panelistas van a aportar en esa línea. Voy a presentarlos. Tenemos a Guillermo Acuña. Él es sociólogo con un posgrado en comunicación social y es investigador de la Universidad de Costa Rica. Nos acompaña Andrea Astacio. Ella es asociada de protección de la Oficina Nacional de ACNUR acá en El Salvador. Nos acompaña también Iris Tejada, es psicóloga, investigadora de la Fundación Cristosal. También Elsa Ramos, investigadora y catedrática de la Universidad Tecnológica. Va a iniciar las presentaciones Elsa y a continuación Iris, luego Andrea y finalmente Guillermo. Recordar, tenemos 10 minutos para cada panelista y les pedimos la consideración de usar los 10 minutos para que todos puedan hacer su presentación sin presión de tiempo, que todos sabemos que cuesta como presentador. Y vamos a tener un indicador de tiempo. Allá alguien de una compañera, allá hasta atrás, allá al final, nos va a marcar el inicio cuando falten 5 minutos y finalmente cuando ya termine la exposición. Entonces, quedamos en sus manos y atentos a escucharlos. Le damos la palabra a la maestra Elsa. Más que me falta. Es que puedo aquí. Ajá. Bien. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Elsa Ramos. Vengo en representación de la Cátedra de Migraciones de la Universidad Tecnológica. Y lo primero, pues, muy agradecida porque nos han invitado a participar en este evento, porque considero de que, a pesar de los múltiples estudios que se han hecho ya desde hace años en el país sobre el tema en general de movilidad humana, todavía nos hace falta mucho, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que en este día vamos a hablar de forma muy general acerca del desplazamiento interno forzado y el retorno forzado, que realmente estamos hablando de deportaciones, ¿verdad? Son esas palabras eufemísticas que se hablaban hoy en la mañana, que se dice que se oiga bonito, pero que realmente están escondiendo una realidad muy dura, muy triste para la población migrante. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de conceptos de estadísticas generales, estadísticas de El Salvador. Ahí me pongo una cuestión que voy a hablar acerca de los tipos de desplazamiento que hay, un pequeño mapa de ACNUR sobre desplazamiento, estadísticas generales de personas deportadas, factores expulsores y dentro de eso también cómo ha incrementado la cantidad de pandilleros que han sido deportados a partir del año pasado con la llegada de la presidencia de Donald Trump, ¿verdad? Bien, entonces, estos conceptos los he tomado del glosario de OIM. Ya he revisado varios materiales. No existe el concepto de retornado forzoso, ¿verdad? Como les decía, esto es una palabra bonita para esconder una realidad muy dura. Entonces, los desplazados son personas que han tenido que abandonar su país debido a problemas de persecución, violencia generalizada, violación moral masiva de derechos humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta naturaleza. Estos individuos huyen a menudo en masa. A veces también se denomina refugiados de facto, ¿sí? Bueno, esto ya no sé, se lo puse. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto forzadas
u obligadas a huir o a dejar sus hogares o su residencia habitual, particularmente como resultado para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia generalizada, violación de derechos humanos o desastres naturales o humanos, y que no han atravesado una frontera de un Estado internacionalmente reconocido. Y la deportación también como concepto es un acto del Estado en el ejercicio de su soberanía, mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio a otro lugar después de rechazar su admisión o de haberse determinado el permiso de permanecer en dicho Estado. Queda claro, ¿verdad? No son retornados. Para que una persona sea retornada, tiene que haber un acto de voluntariedad, ¿verdad? Entonces, yo decido irme del país que no es mi país, sino no. Lo otro es una deportación. Bueno, entonces, de acuerdo al informe último del año 2017, tenemos nosotros que para finales del año 2016 se contabilizaron 40.3 millones de personas desplazadas internamente a nivel mundial, ¿sí? 31.1 millones de nuevos casos de desplazamiento se han dado, ¿verdad? O sea que la cantidad de personas desplazadas internamente ha crecido de forma exponencial. Tenemos también que dentro de estos 31 millones, 6.9 millones de nuevos casos de desplazados son por conflictos y por violencia. Aquí entramos nosotros, ¿verdad? Y tenemos 24.2 millones de nuevos casos de desplazamiento por desastres. Aquí también entramos nosotros, que este es un tema que todavía no ha sido estudiado en el país. Bien, para El Salvador, según los mismos datos de este informe de 2017, tenemos nosotros que en El Salvador se contabilizaron 480 personas desplazadas internamente por desastres y 220.000 personas desplazadas por violencia, ¿sí? Estos son los datos del Observatorio de Migración, de Desplazamiento Interno Forzado y del Comité Noruego para Refugiados. Bien, entonces, acá, factores que invisibilizan los desplazamientos. En El Salvador tenemos nosotros de que sí se está dando el desplazamiento interno forzado, pero no contamos con estadísticas fidedignas. Pero por esto hay causales, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que en El Salvador en este momento tenemos desplazamiento por violencia y por desastres naturales. Esto estamos hablando nosotros que debido al cambio climático, ¿sí? Se están cambiando, se están aumentando los factores para que las comunidades estén siendo destruidas y por ende la gente tiene que salir porque pierde todo absolutamente, ¿sí? Entonces nosotros en la universidad en el año 2015 hicimos este trabajo que se llama Desplazamiento Interno Forzado y su relación con la migración internacional. Obvio, es un trabajo cualitativo, ¿sí? Tomamos más de 200 muestras, tanto en la chacra como en el aeropuerto, y de ese 100% nos salió que el 42% de las personas encuestadas decía que se habían ido por inseguridad, ¿verdad? En el país, y de ese 45%, 10 decían que sí habían tenido previo a la migración internacional un desplazamiento interno forzado, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros de que proponemos como hipótesis de trabajo de que aquí en El Salvador no se ve en toda su magnitud el desplazamiento interno forzado, porque aquí la mayoría tenemos parientes fuera del país. Entonces, cuando nosotros atravesamos algún problema, la familia que está afuera inmediatamente le dice, venga, nosotros aquí lo recibimos, ¿verdad? Entonces, se esconde detrás de la migración internacional los problemas de inseguridad que estamos teniendo.
También tenemos nosotros que no hay preguntas específicas en la Dirección General de Migración y Extranjería para detectar las causas relacionadas al desplazamiento. Porque son encuestas diseñadas de forma cuantitativa y no cualitativa. O sea, son baterías de preguntas que contestan sí o no. No da chance para poder explicar mucho más, ¿verdad? Entonces también tenemos el hecho que las personas no denuncian sus casos ante las autoridades estatales porque hay una gran desconfianza a que miembros, sobre todo de la PNC, tengan algún tipo de relación con los generadores de esta violencia social. Entonces las personas piensan que de repente, si ellos denuncian, van a salir peor. De las amenazas que les han hecho, sí efectivamente se las van a cumplir, ¿verdad? Y tenemos nosotros que también el Estado como tal no reconoce el fenómeno del desplazamiento interno forzado por violencia, y de eso pues hablamos bastante en la mañana. Es más, ellos no hablan de desplazamiento, sino que de movilidad, que es un término mucho más amplio, que abarca tanto los desplazamientos como la migración internacional, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces acá tenemos este mapa de ACNUR, creo que casi no se ve, pero pues vemos nosotros que ha ido creciendo año con año los desplazamientos internos forzados. Bien, entonces ahora eso era en relación al desplazamiento interno forzado. Y aquí solamente quiero añadir de que nosotros en la universidad este año, ahorita está en revisión, hicimos una investigación acerca de migración y cambio climático, ¿verdad? Entonces, una de las causas no emergentes, siendo que está, pero no se ha estudiado, es que la gente se está desplazando internamente por los cambios climáticos. Y para acabar de agravar esta situación, tenemos 2 que 3 casos a través de las entrevistas que hicimos, y hay personas que abandonaron sus comunidades porque todo quedó destruido por los fenómenos de mar de fondo. Se van a otras comunidades y resulta de que les mataron a algún miembro de la familia, han tenido que desplazarse nuevamente a su comunidad, pero a vivir en unas condiciones tan precarias que realmente parte el corazón, ¿verdad? Ahí los vamos a invitar para la presentación próxima. Y aquí tenemos los deportados. Ya me dijeron que ya no tengo tiempo, ¿verdad? ¿O sí? Vale, entonces aquí tenemos nosotros que lo que quiero señalar es que a partir de la implementación del Plan Frontera Sur, aumentaron la cantidad de personas deportadas de México y disminuyeron las de Estados Unidos. Pero ya en el año 2017, el fenómeno se está revirtiendo y están aumentando nuevamente las personas deportadas de Estados Unidos y disminuyendo las de México. Ahí hay otras cosas que discutir, la última, ¿sí? Y acá, los factores expulsores, factores económicos, inseguridad, reunificación familiar y otros. Pero en este factor de inseguridad no hay explicación. ¿No? Y acá, eso, póngale atención. A partir que llegue el señor Donald Trump al poder, ¿sí? Tenemos nosotros que ha aumentado la cantidad de pandilleros que están deportados. En el año 2016 tuvimos 524 y en el 2017 tuvimos 1.241 deportados. De esos, solamente 71 en el 2016 y 90 en el año 2017 tenían orden de captura efectiva. Los demás se supone que ya habían cumplido sus condenas en Estados Unidos, pero la mayoría de estas personas, cuando regresan al país, se integran nuevamente a las maras. Entonces, este es un nuevo fenómeno, es una nueva tarea de investigación para saber cómo está el país. Ellos son los generadores del desplazamiento por violencia. Eso es para reflexionar.
Gracias, porque ya me pasé del tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Iris, espero que se me escuche hasta ahí atrás. Vengo de la Fundación Cristosal y bueno, primero contarles, somos una fundación que trabaja con víctimas de violencia, fortaleciendo y promoviendo los derechos humanos desde la investigación, la educación, la atención a víctimas, la asesoría legal, sobre todo a grandes rasgos. Entonces, y una de los fenómenos que está generando más víctimas ahorita es el desplazamiento forzado por violencia, y es ahí donde me voy a centrar. No, entonces, si se fijan, el título sugiere más que todo hacer algunas preguntas, algunas pistas que nos podamos plantear y generar una conversación sobre cómo como ciudadanía nos paramos frente a los datos y la información que se nos ofrece sobre cifras de seguridad en general o información sobre delincuencia y seguridad, y en este caso de este fenómeno. Y sobre todo porque la importancia de hacer investigación de esta realidad no solamente es el conocimiento académico, que está bien, pero como científicos sociales, como trabajadores que trabajamos en la intervención social, nos interesa incidir en la realidad a partir de los estudios que leemos y que hacemos. Entonces la importancia es la investigación que se está realizando en torno al tema contribuye a que se proteja más y mejor a las víctimas, nos da información para que realmente las políticas públicas que se desarrollan contribuyan a proteger efectivamente a las víctimas. Entonces, eso es como a grandes rasgos la idea. Y acá están algunas 4 preguntas. Voy a dejar que ustedes lean las frases. Recientemente se publicó una caracterización sobre movilidad humana acá en el país, dirigida por el Ministerio de Seguridad, y es una frase, ¿verdad?, que fue como muy reproducida ante esta realidad y que no había sido como muy, que parece que es una realidad que no es muy caótica, ¿verdad? Entonces, ante estas declaraciones oficiales que hablan de una realidad que está afectando a un número de la población importante, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo analizamos y decimos, es verdad, no es verdad? Entonces acá hay algunas inquietudes para que conversemos. Primero, la compañera nos aclaró bastante sobre la terminología utilizada, y esto la terminología que usamos implica una postura. Entonces esa es una primera reflexión. ¿Cómo nos empoderamos más como ciudadanía para leer los datos, para utilizarlos? ¿Qué otras versiones existen además de las oficiales? ¿Qué otras variables de la realidad podrían estar relacionadas con el desplazamiento, ya que los datos que tenemos tal vez no los podemos usar o no son como los queremos, pero qué otras variables pudiéramos indagar para dibujar la silueta, ¿verdad? Y poder verificar qué es esto lo que está pasando. Y si existe claridad en cuando estamos estudiando este fenómeno, si existe claridad de cuál es el propósito, ¿verdad? De hacer investigación en torno al tema. Las implicaciones de los términos usados, acá no me voy a detener mucho, rescato una frase de Celia Medrano de Cristosal, donde ella hace una crítica, que si no utilizamos los términos correctos, implica una postura política que desfavorece más a las víctimas. Como dijo la compañera, movilidad humana es un término donde cabe todo, el desplazamiento forzado, pero también el hecho natural o lógico que las personas nos movemos, nos trasladamos de un lugar a otro por diferentes razones que pueden ser voluntarias o no. Pero cuando un Estado se pone frente a la ciudadanía y usa estos términos en aras de usar un término neutral que no nos complique mucho, estamos afectando a las víctimas. Esa es una postura. Y por el otro lado, quienes hacemos trabajo social o somos científicos sociales, también tenemos una postura ética. Eso no quiere decir que no vamos a ser objetivos con la recolección de la información o el manejo de la información, pero objetividad no implica no tomar una postura ética y usar las palabras como son, ¿verdad? Porque cuando decimos desplazamiento forzado, estamos señalando que hay una realidad ahí que los está llevando a huir y que tiene que ver también con el desempeño de las instituciones, no únicamente, pero que también tiene que ver con eso.
cómo usar y leer los datos existentes, qué nos preguntamos cuando vemos una encuesta o un estudio, qué listas metodológicas debemos atender. Las fuentes de la información, si son internacionales, tienen una metodología que a veces ha sido más probada, más testeada, entonces podemos decir que hasta cierto punto son fidedignas, pero no son locales, ¿verdad? Si son datos nacionales, tenemos que atender la muestra, si es representativa, y esto quiere decir si tomaron de diferentes porciones de la población, por sexo, por rangos de edad, a nivel rural, a nivel urbano, a nivel departamental, a nivel municipal. Entonces, siempre que leamos las noticias, vámonos a buscar dónde está el estudio y nos vamos a esa parte donde dice metodología y revisemos esos apartados, porque los datos pueden ser puestos así los encabezados, ¿verdad? Tanto por ciento es tanto por ciento lo otro. Pues sí, pero ¿de qué población base? ¿Cuál era la población de donde se tomaron esos datos? ¿Cuándo se tomaron esos datos? ¿De qué manera? ¿Qué preguntas se realizaron? ¿Qué técnicas se utilizaron? Entonces, esta lámina plantea diferentes preguntas que no tienen que estar en manos nada más de los investigadores y las investigadoras, tienen que estar en manos de la ciudadanía, porque al final quienes podemos ejercer ese control ciudadano para poder exigir que se nos diga la verdad somos la ciudadanía. Entonces, estas son preguntas que tienen que trascender los debates académicos, tienen que pasar a la conversación de yo como ciudadano, cómo me intereso por la realidad. Entonces, acá están las preguntas sobre, hay que cuestionarnos las fuentes de la información, dónde se obtiene la información, bajo qué enfoque, si es cualitativo, qué técnica se utilizó, si es cuantitativo, cómo es la muestra, cómo se obtuvieron los datos, el procedimiento es importante. Y en la interpretación de los datos, acá hay como un ejemplo, yo creo que luego estas presentaciones se les pueden compartir, ¿verdad? Pero son ejemplos de cómo pueden a veces ser maliciosamente utilizados los datos, ¿verdad? Por ejemplo, acá está un ejemplo, ¿verdad? Como decir, número de condenas por asesinato. Fueron logradas 400 condenas, eso es un ejemplo, no es un dato real. 400 condenas logradas en 2012. Entonces hicimos un avance de tanto por ciento que se lograron condenas ya luego en 2013, que hubo 4 casos más, ¿verdad? Pero si no tenemos la comparación, podemos ser manipulados. Entonces siempre es de decir, claro, pero ¿cómo era ese dato antes de lo que me están reportando? Y así con otros ejemplos. Siempre tener en cuenta muy bien todas estas variables de contexto para analizar la información. Bueno, y sobre desplazamiento, y como nos corrigió ella, deportados, ¿verdad? Porque vamos, si decimos retorno forzado, estamos forzando. Entonces, desplazamiento y deportados, ¿con qué versiones contamos? Y ya les comenté sobre la postura oficial del Estado, que ya me parece que han estado conversando de esto en la mañana. Y está este estudio, ya está, creo que si lo solicitan ya se los pueden dar. Y está acá el dato que es el 1.1% de la población entre el periodo de 2006 a 2016 que manifestaron que sí habían tenido que abandonar su vivienda por razones de inseguridad. Entonces ahí hay que irse a leer el apartado metodológico y ahí están las cifras, ¿verdad? Eso equivale a 431 familias, 1.668 personas en un periodo de 10 años. Bueno, al final voy a hacer la reflexión, pero digamos que esa es la cifra y es como impactante, ¿verdad? Luego que diferentes organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han estado diciendo que hay más casos, ¿verdad? O que realmente en un periodo de tiempo se reciben muchas solicitudes de ayuda o de apoyo humanitario. Viene esta cifra estatal que avalada por un estudio realizado por el gobierno y respaldada por fondos internacionales. Y cómo nos deja, ¿verdad? Cómo nos deja, no a las organizaciones, cómo deja a las víctimas un estudio de esa naturaleza. Entonces ya vamos a hablar de esto. Luego están también la Procuraduría, tiene otras cifras. Por ejemplo, en un reporte del periodo de abril 2016 a mayo 2017, ellos registraron 138 casos, que equivale a 458 personas en ese periodo, un año, ¿verdad? Entonces, y si hacemos la proporción
esto equivale al 25% de las personas afectadas respecto a las cifras que manifiesta el Estado en el periodo de 10 años. No lo hice por casos, porque de repente casos no es igual a familias, un caso puede tener varias familias, entonces solamente con el número de personas. Pero podemos preguntarnos que por qué en ese periodo de tiempo representa esa proporción, ¿verdad?, tan grande. Entonces hay que preguntarse aquí también qué estaba sucediendo en ese periodo de tiempo, en materia de políticas de seguridad, los patrones delincuenciales que estaban sucediendo, para decir que en este periodo se ha dado el aumento de los casos, porque estamos hablando de 10 años. ¿Qué más? ¿Qué otras personas contamos? Las organizaciones de la sociedad civil e institutos de investigación. La primera investigación que cito, también hay un estudio de 2014-2015, pero cito el último, que es un informe de desplazamiento interno por violencia y crimen organizado en El Salvador del año 2016, realizado por una mesa de instituciones de la sociedad civil contra el desplazamiento forzado y violencia y crimen organizado en el país. Entonces, ellos han compilado desde 2014, agosto de 2014 a diciembre, estas cifras. Claro, esto es una investigación que es a través del monitoreo de casos, porque reciben casos de personas que les acuden a pedir apoyo a estas instituciones. Es diferente, ¿verdad? No vamos a decir que son datos generalizados a nivel poblacional, pero sí ilustran casos que las personas voluntariamente a través de las instituciones estatales o las mismas instituciones de la sociedad civil se acercan a pedir auxilio y tenemos este número. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio de comparación de 2014 a 2016, esas 1.322 personas registradas por la mesa equivalen al 79.26% de las cifras que en 10 años reporta el informe del gobierno. Y si solo tomamos 2016, son 699 personas y equivale al 41.9% de estas cifras. Esto es importante, no tanto porque, no voy a decir ahorita si el estudio del Estado es verídico o no es verídico, porque para eso hay que leerlo mucho más y hay que decir es verídico para qué municipios, bajo qué condiciones, ¿verdad? Tampoco se puede desestimar algo tan así, pero es como hacer la comparación y preguntarnos más bien qué estaba sucediendo. Luego, si gusta, le voy a nada más orientar qué hay en otros de la presentación porque se me acabó el tiempo. Acá hay otros estudios, estos son 2 de Cristosal y con eso quizá voy a terminar, porque no solamente importa el dato, y voy a resumir la última diapositiva que no está aquí con estos 2 estudios. No únicamente importa el dato cuantitativo, lo numérico, igual que con los asesinatos, ¿verdad? Se viven peleando cuántos muertos hubo, pero no es ese nada más el punto. Es importante para tomar decisiones y por la postura política que se va a tomar frente a la opinión pública, pero realmente hay otras investigaciones que con su metodología cualitativa e indagando otras variables, yéndose a ver otros elementos, están aproximándose al fenómeno, viendo otras cosas que interesan, cómo es el impacto social, el impacto psicosocial que implica una familia, puede ser, un caso puede ser, pero los cambios que tienen que enfrentar esas familias en su, primero, ser desplazados internos, porque por lo general tratan de moverse internamente y luego migran. Cuando salen en migración irregular son criminalizados, entonces tienen que ser deportados. ¿Cuáles son las implicaciones psicosociales para la salud, para el desarrollo personal de una familia que tiene esa travesía tan larga desde acá? Entonces, el énfasis de estos 2 estudios, el primero está en la página de Cristosal, ustedes lo pueden encontrar, es recuperar esos impactos, recuperar esta información más cualitativa de la incidencia, de las consecuencias que a largo plazo, porque tal vez ahorita no las estamos viendo, pero a largo plazo vamos a tener una sociedad que está cargando con un trauma social todavía mayor al que ya llevamos acumulando. Entonces, la importancia de esta investigación de esas investigaciones es recuperar su metodología que es cualitativa y se centra en trabajar con estas personas que han retornado, que han sido deportados y que se fueron por razones de violencia. Entonces,
¿por qué no nos acercamos a perdón, a esta población, a este sector, para poder indagar cuáles son las necesidades de atención que tienen? Eso, hay más y yo espero que se les comparta, porque como hay más que Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Asnacio, yo trabajo para la oficina de ACNUR en El Salvador. Para los que no saben qué significa ACNUR, es la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Mi cargo es asociada de protección y trabajo en la unidad de protección en sí del ACNUR. En esta oportunidad para mí es un honor estar presente esta tarde con ustedes y ampliar información acerca del trabajo de ACNUR en El Salvador y también abordar el desplazamiento y los retornos forzados, que en sí es el tema de esta tarde, desde subtema. Y en esta oportunidad sí me gustaría comentarles un poco acerca de qué es lo que hacemos, cuál es el trabajo de ACNUR específicamente en El Salvador. Y en sí, con esta lámina pretendo mostrarles que nuestro trabajo está basado en objetivos específicos como son el visibilizar los riesgos de protección de las personas del interés del ACNUR. Personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas desplazadas internamente y otras poblaciones también con las que trabajamos, que más adelante se las explicaré. También nuestros objetivos se encuentra el tejer alianzas para fortalecer las redes de protección, específicamente para las personas con necesidades de protección. También incidir en promover propuestas en el sentido de leyes, políticas específicas, la protección para las personas de interés. Y también el promover respuesta, que es un punto crucial, específicamente en El Salvador, en cómo se pueden promover respuestas articuladamente entre todos los actores que conforman la sociedad y en sí, también incluyendo Estado, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y sistema de Naciones Unidas. Siguiente. Un poco también para abordar el mandato del ACNUR y nuestro mandato, nuestra base es la Convención de 1951 de Refugiados y el Estatuto de 1967 en sí. La misión principal, basado en la Convención de 1951 de Refugiados, es garantizar los derechos y el bienestar de las personas refugiadas y personas de interés. El mandato ampliado del ACNUR incluye personas apátridas, que son las personas que no tienen ningún vínculo jurídico con algún Estado y las cuales se encuentran en total desprotección, y las personas desplazadas en el interior de su propio país, que estamos hablando de personas desplazadas internamente en circunstancias específicas, según nuestro mandato. Siguiente. Las personas con las que no trabajamos en sí, solamente porque es una delimitación basada en el mandato que establece la Convención de 1951 de Refugiados, las personas con las cuales no trabajamos porque no se incluye dentro del mandato en la Convención de 1951 son las personas migrantes, y que son personas que salen de su país libremente y voluntariamente, y según esta definición de la UNESCO, es aquella persona que vive temporal o permanentemente en un país del cual no es nacional. Se considera la persona migrante siempre y cuando la decisión de emigrar haya sido tomada libremente y voluntariamente. En sí, con estas personas no trabajamos porque existe una agencia
la Organización Internacional de las Migraciones, que es la que trabaja directamente con esta población, y tampoco trabajamos con personas migrantes económicas, que es aquella persona que abandona su país voluntariamente en busca de una vida mejor. Esta persona disfruta aún de la protección del gobierno de su país de origen. Con estas poblaciones no trabajamos como ACNUR, y las personas con las que sí trabajamos son las personas de interés, que normalmente, técnicamente, en el lenguaje de ACNUR hablamos de personas de interés, porque según estableció en el mandato de la Convención de 1951, con personas refugiadas, sí trabajamos con personas refugiadas, que son aquellas personas que han sido obligadas a salir de su país de nacionalidad o de residencia habitual debido a un riesgo de graves violaciones a derechos humanos. Sí, también trabajamos con personas solicitantes de asilo, que son aquellas personas que han presentado una solicitud de asilo, pero que están esperando una respuesta a ser reconocidas o no ser reconocidas como refugiadas. También trabajamos en contextos de desplazamientos internos. ¿Y quiénes son las personas desplazadas? Y aquí son las personas que han sido forzadas, que es un elemento fundamental, abandonar sus hogares como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales provocadas por el ser humano, y se encuentran aún dentro del territorio de su país de origen. En esa solamente lámina les quería hacer una referencia a principios rectores sobre desplazamientos internos. Si ustedes quieren abordar mucho más acerca de las orientaciones establecidas por Naciones Unidas para abordar en sí las situaciones de desplazamiento interno en términos de prevención, protección y solución. Como ya lo abordaban recientemente en El Salvador, específicamente en el mes de marzo, se publicó un informe de parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el cual nosotros como ACNUR apoyamos, y es la presentación del estudio de caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia, acompañado también de una respuesta por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de El Salvador en una ruta de articulación de coordinación interinstitucional para la atención y protección integral a las víctimas de movilidad interna. En el caso de El Salvador, pues, es un primer paso a cómo poder abordar una situación compleja que requiere de una respuesta integral y en el cual también es necesario fortalecer mucho más basados en un primer informe que establece necesidades específicas de una población y las cuales necesitan respuestas articuladas, y sería como parte de un primer paso a cómo abordar la situación, a cómo encontrar maneras innovadoras de atender las necesidades de una población específica que a causa de la violencia está siendo desplazada en sí. Según la información de este informe, el 1.1% de las familias residentes a finales de 2016, al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro de El Salvador entre 2006 y 2016, como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia. En sí, la definición de quién es una persona desplazada interna con la tropicalización que se le está dando en este informe atiende a ciertos elementos dentro de la definición de quién es una persona desplazada interna, pero en términos técnicos no atiende a la definición de quién es una persona desplazada interna. Por lo tanto, estamos todavía tratando de abarcar, ¿verdad?, aplicándolo a términos en un contexto complejo como es El Salvador. Siguiente. Y llegando también a las necesidades de las personas deportadas con necesidades de protección, el ACNUR no trabaja con todas las personas deportadas, sino con aquellas
que expresan al momento de regresar a su país de origen, en este caso El Salvador, expresan un temor de regresar a sus comunidades o lugares de origen. En este momento, esta persona deportada tiene esas necesidades de protección, las cuales deben de ser identificadas por las autoridades al momento de este retorno en sí, y tiene que brindársele una respuesta adecuada e integral también, que es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo brindar una respuesta integral a una persona que al momento de regresar a su país de origen no puede regresar en sí a su comunidad? Siguiente. Y en esta lámina solamente es para una representación del porcentaje de personas que durante 2017, de enero a 2017, un 14.2% de personas reportaron al momento de encontrarse en el centro de recepción terrestre. El 14.2% de personas adultas reportaron la razón de inseguridad como razón por la cual tuvieron que emigrar, y un 27.4% en niñas, niños y adolescentes. Solamente esta parte sería una extrapolación de esa cantidad de personas que reportaron la inseguridad como una razón de emigrar, que si lográramos identificar a estas personas, sería un total de 3.439 personas adultas y un total de 616 niños, niñas, adolescentes, lo cual es un reto aún el poderlas identificar en el momento del retorno, porque solamente se realiza una pregunta de registro meramente, pero no se identifican necesidades de protección dentro de ese registro preliminar. Pero eso es lo que estamos tratando de fortalecer en el centro de recepción terrestre. Todas las instituciones que se encuentran, tratar de fortalecer esa identificación en un primer contacto con las personas que son deportadas, y poder identificar y brindar respuestas tanto a familias, personas LGBTI, mujeres, y en sí brindarles esa respuesta diferenciada, teniendo esas necesidades diferenciadas identificadas. Esta lámina simplemente es para mencionar el trabajo que nosotros estamos realizando actualmente. Estamos tratando que se fortalezcan estas redes de protección para la identificación de necesidad de protección de personas deportadas, que sería una de las poblaciones con las que trabajamos. Apoyar en el mejoramiento de los mecanismos de identificación, y trabajamos muy coordinadamente con nuestras agencias socias. En este caso trabajamos con Cáritas El Salvador, y también hemos apoyado con una instalación de una oficina local de atención a víctimas en el centro de recepción, para poder identificar a aquellas personas que fueron víctimas de una situación o de un hecho de violencia, las cuales se vieron forzadas a huir del país y fueron deportadas, y ahora hay que identificarlas y brindar esa respuesta de protección. Y es un ciclo el cual se está repitiendo constantemente, el que se ven forzadas a huir, buscan protección internacional en otro país, pero no pueden, no tienen acceso a esa protección efectiva y son deportadas nuevamente. Por lo tanto, son los grandes desafíos con los que nos enfrentamos, y esa sería la presentación. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escucha bien? Muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles tal vez desde una perspectiva diferente a lo que hemos tenido en esta interesante mesa esta tarde, para cerrar sobre el tema del desplazamiento, desde una óptica, me parece, un tanto distinta, pero espero que la puedan recibir bien. He titulado mi presentación como Nuevos actores de las movilidades humanas en la región, una mirada desde la noción de cuerpos migrantes.
y he escrito un breve texto que espero que no me rebase el tiempo señalado. La presente reflexión es introductoria. La presente reflexión es introductoria y aborda la participación de perfiles en las movilidades regionales en la actualidad, entendiendo su emergencia de la categoría de cuerpo migrante. Busca situar características subjetivas particulares en el marco de situaciones causales de las movilidades, tanto intra como extrarregionales, de factura histórica y reciente. Al hablar de perfiles novedosos en las movilidades humanas centroamericanas, se hace referencia a nociones como las de migraciones emergentes, caracterizadas por Saskia Sansen en el 2016, y nuevas migraciones, Whittle también en el 2016, ambas definidas a propósito del aumento en la circulación de personas a nivel global. Por otra parte, al hacerlo desde la óptica del cuerpo migrante, que trabaja en una dimensión que revisa las formas y los contenidos mediante los cuales los procesos de movilidad han sido enunciados en los últimos 25 años, cuando categorías centrales como Estado, política pública, territorio, han sido cuestionados y han entrado en función la categoría cuerpo, o como David Harvey desde la geografía política la llama, la política del cuerpo en sus distintas manifestaciones. El acto enunciativo que reconoce y fija la existencia de los sujetos sociales es fundamental en las respuestas sociales e institucionales, en la denominación conceptual, como lo planteaban las compañeras hace un momento, tiene el entendimiento de sus características y especificidades. Los rasgos de esta persona incorporada en las movilidades y los desplazamientos forzados a nivel regional atienden a características y definiciones de distinta naturaleza. Se intersectan con otros tipos de movilidad como la laboral, categoría predominante dadas las condiciones sociales y económicas imperantes en la mayor parte de la región centroamericana de los últimos años, pero también con manifestaciones actualizadas de movimientos en los que predomina la transmigración extrarregional, la que pasa por Centroamérica hacia Estados Unidos, los movimientos asociados a la migración ambiental, como lo hablaba la compañera hace un rato, las transmigraciones y las dinámicas propias de la movilidad intrarregional de larga data a nivel histórico. Una mirada desde el cuerpo migrante como punto de partida. En la época contemporánea, la comprensión del significado cuerpo migrante pasa por una mirada acerca de la construcción social de los cuerpos, por un lado, y por el otro, el significado de los cuerpos migrantes en los contornos fronterizos de los Estados-nación. En el primer caso, se debe reconocer la triple función de los cuerpos de las personas como receptoras, productoras y transmisoras de significados, y como producto de una construcción social. Están incorporados en una época y en una sociedad particulares, según Kogan en 2003. Son receptores, pero también constructores de sentido, David Harvey, 2007. El cuerpo de las personas migrantes se entiende desde la construcción de una corporalidad como lugar privilegiado para analizar un modelo de relación interétnica e intercultural en la que coexisten tanto las corporalidades migrantes como las corporalidades de las poblaciones receptoras. Su análisis se propone desde dos dimensiones: su significación ontológica en el marco de los contornos del Estado-nación y su carácter de transhumancia dado por el cuestionamiento que hace a las narrativas del poder del Estado cuando cruza las fronteras y pone en evidencia su soberanía territorial e institucional. La primera dimensión, explicada por Pablo Domenech en 2016, busca comprender los procesos relacionados con los impactos desde el cuerpo del migrante. Cito, abro comillas: la aparición del migrante como nuda vida es la aparición ontológica del cuerpo del mismo. El migrante irregular, enfrentado al poder excepcional, se expone como cuerpo. Se expone a la violencia soberana, se expone a la posibilidad de la muerte,
Su cuerpo es el objeto contra el que se levantan los muros. Es políticamente cuerpo y nada más. No es ciudadano ni dentro ni fuera. Carece de todos los derechos nacionales y en el límite, en la frontera material de los internacionales. Esta referencia a la crucificación de las personas migrantes es posible encontrarla en las políticas de control y selección. En este marco, las fronteras adquieren una función de selección de las personas mediante dos vías: el mercado de trabajo y el deseo de homogeneidad de la comunidad receptora. Pese a las estrategias selectivas diseñadas por los Estados-nación y ejecutadas en los marcos fronterizos, las personas migrantes no son sujetos pasivos. Si las políticas de frontera son dispositivos de control y selección, las políticas de cruce son también herramientas corporales consistentes en técnicas, estrategias colectivas diseñadas por las personas migrantes para sortear las reglas fronterizas. ¿Cómo identificar estas ideas en la formación de nuevos perfiles en las movilidades humanas regionales? Los cuerpos que se van huyen de estados adultocéntricos, heteronormativos y patriarcales, para los que los cuerpos de los otros son descartables, experiencias infrahumanas que no merecen ser atendidas desde adecuados marcos de protección y seguridad. Son estados normalizadores de la diferencia desde su constitución, sus acciones y omisiones de políticas públicas. En este contexto, los cuerpos que se van son cuerpos que resisten, diseñan estrategias en la movilidad, se clavan en las narrativas hegemónicas del poder estatal y privado, que son las fronteras globales y regionales en los países de tránsito y destino. Son representantes de estas lógicas los niños y niñas migrantes centroamericanos, fundamentalmente provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, visualizados a partir de las coyunturas ocurridas desde el año 2014 en la frontera entre México y Estados Unidos. Keriani y Musaro 2015, Machín 2015, Acuña 2016. Y por el otro lado, las personas representantes de la diversidad sexual que salen de forma forzada de sus contextos familiares, sociales y nacionales de origen. Por otra parte, los cuerpos que regresan incompletos lo hacen luego de enfrentarse a experiencias que los cercenan física y emocionalmente. Las personas que adquirieron alguna discapacidad en su tránsito por México y retornan a sus países de origen son constitutivas de estas conformaciones corporales o de estos nuevos cuerpos que regresan a la región centroamericana. En el caso, en definitiva, se parte desde la construcción de categorías en sus significados, en situaciones y circunstancias específicas, y los tipos de relaciones de poder que se entretejen en las políticas de enunciación que categorizan el sujeto social de las migraciones y las movilidades humanas. Reflexiones finales. Resulta imperativo pensar la movilidad humana regional desde otras propuestas que otorguen un carácter denso a las explicaciones sobre por qué las personas se van y por qué regresan, y cuando lo hacen, en qué condiciones físicas y emocionales producen el acto de desplazamiento que a toda luz es forzado. Es importante incluir el cuerpo migrante como categoría de análisis, como reducto de todas las estrategias que las movilidades humanas utilizan para cruzar fronteras, subvertir el orden simbólico y físico que detenta el poder representado por los estados. Nuestras sociedades normalizan un perfil, un concepto de cuerpo que es puesto en duda, en incertidumbre, desde las movilidades humanas y lo que ellas implican para la constitución de sociedades inclusivas. Nuevos perfiles migratorios serán instalados próximamente en la región. Es importante darle seguimiento desde una categoría de análisis vasta y amplia que interrogue y dialogue con la narrativa hegemónica del poder condensada en los estados y las industrias de la movilidad en la actualidad. Quisiera cerrar esta participación haciendo una invitación, no es oficial de este seminario, pero sí una invitación. Esta noche vamos a tener una lectura de poesía sobre migración, patria, identidad en un lugar que se llama La Galera Teatro.
a las 7:30 de la noche. Están cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias. Quiero aprovechar este espacio para invitarlos el día de mañana a la conferencia magistral que va a dictar la doctora Úrsula Roldán, acá en el auditorio Vicas. Vamos a iniciar a las 8 con las inscripciones y a las 8:15 la conferencia. Después, recordar que mañana concluye este seminario y la actividad es solo por la mañana. Después de la conferencia magistral se va a habilitar las mesas de discusión y habrán 3 mesas de trabajo. Entonces, queremos invitarlos desde ya para que nos acompañen a la conferencia de cierre y a la clausura de este seminario. Como ven, estamos a 5 minutos para ir al refrigerio, que ya es hora. Entonces, no sé quién quiere dar un primer comentario breve, un par, 1 o 2. Recuerden que no son preguntas, sino comentarios en torno a lo que ellos han expuesto. También, como dijo Iris, vamos a compartir a futuro, no ya, pero a futuro vamos a compartir a todos los que se inscribieron ese material. En aquellos casos que nos han dado autorización para hacer eso. Los que no comprenderán que la gente está trabajando sobre esos materiales con fines de publicación y respetamos eso. Así que lo que tenemos el aval de los expositores lo vamos a compartir. Entonces, 1 o 2 comentarios y la conversación la podemos continuar en el refrigerio con nuestros panelistas. ¿Ok? Así que 1 o 2 comentarios. Sí. Una pregunta para la muchacha. No sé qué, en las personas que están pidiendo asilo político o asilo de refugiados, ¿cuál es la respuesta de rechazo? ¿O cuáles son las excusas? ¿O por qué no se da ese estatus generalmente? En el caso para El Salvador. Tiene que ver eso con que el Estado salvadoreño no reconoce los desplazamientos forzados como una crisis humanitaria. Allá levantaron la mano a alguien más. Ya, comienza a cerrar. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la jefa de misión de Nación de Rescate aquí en El Salvador. Me encantó la totalidad de las ponencias y me tomaron trabajando de lucha de cómo contar. Y me llama mucho la atención porque estamos hablando de 2 cosas, de personas y de hablar con familias de cierta forma y hacer invisible las necesidades específicas de las personas que componen esa familia. Y también cuando hablamos de familias, sabemos que ese puede ser un grupo muy grande, puede ser un grupo muy pequeño. Entonces hace desaparecer una cierta cantidad de gente. Podemos hablar de 400 familias, pero no sabe cuántas personas existen ahí. Y tampoco el censo lo valúa por familias, sino lo valúa por personas. Entonces creo que este comentario y este análisis, especialmente mío, pero todos los compañeros, en cuanto a cómo se cuenta, cómo se evalúa la cantidad de movimiento, es algo sumamente importante, porque si no, como bien dicho, es una juega, un juego de números, un juego de estadísticas de una porcentaje, y yo estoy poniendo mi población que tampoco es muy claro. Valoro y agradezco mucho el análisis de esta forma. Muy bien. Vamos a cerrar, como dije, la conversación con los panelistas. Podemos continuarla en el refrigerio, ahí, con confianza, y invitarlos para las 3:30, otra mesa acá, igual, con posiciones. No, va a ser un solo panel, así como está ahorita. No vamos a ir a la otra mesa, sino que acá todos. Así que, gracias y un aplauso para las